Dios no se va a huir en la prisión. Puede la Virgen labial brillar, risas, brillas, manzanas verdes, de viejas feas como monos, de antiguas lomas pulpas que reviven el amor letal. Puede la Virgen labial brillar, risas, brillas, manzanas verdes, de viejas feas como monos, de antiguas lomas pulpas que reviven el amor letal. Esta prisión. Para el tema Barba Azul versus el amor letal, Carlos Solari y Marcelo Figueras tienen un intercambio en el libro autobiográfico del Indio, Recuerdos que mienten un poco, escrito en colaboración con el periodista, en el cual habla de casi todos los temas y va a ser una fuente recurrente de información para este podcast. Y Barba Azul versus el amor letal no es la excepción. Paso a transcribir el fragmento del texto y la conversación entre Figueras y Solari. Si escuchabas a los redondos de entonces, parecían participar de la joda, pero desde la ironía. Hay un distanciamiento brutal, muy marcado respecto de lo que pasaba. Pensá que en el registro de la obra discográfica, lo primero que aparecés diciendo es: esta vez, por fin la prisión te va a gustar. A lo que Solari responde: la prisión era la sociedad propiamente dicha. Todo el mundo boludeaba a lo loco, creyéndose libre al fin, y vos arrancás diciendo: disculpame, pero seguís tan preso como antes. Es que yo no me comí el rosco de que iba a cambiar todo de un día para el otro. ¿Cómo iba a cambiar si la estructura de poder había quedado igual? Para amplificar lo político, el rock tuvo que bajar muchos peldaños. La ambición original del rock, su aventura esencial, apuntaba a temas más amplios. Lo que intentaba era contaminar al ser humano común, infectarlo con ideas más avanzadas, para que entonces se las aplicase en la vida diaria. Partíamos de una preocupación más universalista. Si había guerra en el Congo, y acá no, uno se preocupaba más por el Congo, estaba más conectado con esa realidad. Pero las estructuras de poder y de dominio seguían intactas en la Argentina, por más que la dictadura hubiese seguido formalmente su lugar en la democracia. ¿Cómo frenás en seco la inercia con la que vienen arremetiendo los poderosos? Pensá los servicios de inteligencia nomás, que están detrás de toda mugre. Esa estructura no puede ser reemplazada de un día para el otro. Los tipos se preparan durante años para esa tarea de mierda.
Era inevitable que ocurriese las sazonadas que vinieron. Cuando se levantaron por primera vez contra el gobierno, los tanques y los milicos del general Alais no llegaban nunca a reprimir a los rebeldes y uno pensaba, Alfonsín debe estar entregando más de lo que dice. Las casas estaban en orden, pero vendiendo a la abuela, obvio que habían arreglado la impunidad. Había una especie de inocencia, eso de creer que el simple traspaso de un gobernante con uniforme a otro con traje lo cambiaba todo. A mí me agarró medio grande ese momento. En cambio, los pibes más jóvenes pensaban que la democracia iba a ser mágica, que lo curaba todo, que lo resolvía todo. Por eso se permitieron un proceso parecido a lo que se había vivido en España, lo que se llamaba el destape. La fantasía de que ahora, por fin, ibas a poder comerte todos los cucuruchos al mismo tiempo. Pero muchos de esos cucuruchos eran dañinos. Si te fijas en lo que representó el destape español, comprendés que terminó siendo una gran boludez, de la cual quedó poco o nada. Lo único que hacían era armar canciones livianas que contaban chistes. Y acá pasó lo mismo. Sí, los cieguitos eran los policías, ya lo entendí. Y ahora, yo elegí trabajar desde otro registro. Cuando en Barba Azul se habla de antiguas lobas pulpas, era el reflejo de un cambio cierto que se estaba produciendo. Las minas militaban, estaban en cosas más importantes. Hasta entonces había sido poco habitual que una mujer entrara en un grupo de cine o de rock y que tallara. Pero para ese entonces ya no las chupabas como un huesito y las tirabas, eran muy poderosas. El propio Figueras vuelve a indagar en la canción del día de hoy. De Karel Chessman pasaste a otro bandolero. Gulp arrancaba con Barba Azul versus El amor letal. Aunque Barba Azul es un cuento de Perrault, está inspirado en la historia de un asesino de mujeres, el francés Gilles de Rais. Recuerdo que poco después nos mudamos con Virginia a un departamento cerca de Plaza Irlanda, en la capital. Todavía estábamos desarmando cosas, bultos, cajas. En un momento digo, voy a comprar unas pizzas y vuelvo. Cruzo la plaza, en la que hay una calecita, y escucho el tema que estaban pasando mientras giraba, Barba Azul versus El amor letal. Que no es precisamente una canción para chicos, le replica el periodista. Y consta que no teníamos ninguna grabadora detrás, al tipo de la calecita le gustaban los redondos y punto. Pero bueno, nos daban bastante manija al principio, cuando éramos adorados por una especie de secta, un grupo de élite. La situación de la salida de la democracia, de la que habla Solari, y en la que se situaba el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, era la salida de la dictadura militar de los años 70 y 80 en la Argentina, que se dio formalmente el 10 de diciembre de 1983. La dictadura, debilitada tras la derrota en la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, sucedida un año y medio antes de este hecho, se vio obligada a entregar el poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente por la ciudadanía. Ese día, que luego sería oficialmente establecido como el Día de la Restauración de la Democracia, asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín. Las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento, y las autoridades municipales democráticas. La Corte Suprema Dictatorial había cesado 2 días antes, mientras que la nueva Corte Suprema designada por el presidente Alfonsín, con acuerdo del Senado, asumió el 23 de diciembre. Es correcta la apreciación que hace Marcelo Figueras sobre el origen de la canción Barba Azul versus El amor letal. Es un cuento de Charles Perrault, europeo, recopilado y adaptado en 1695. Se publica en 1697 en su libro Cuentos de Antaño y también es el nombre del protagonista del mismo cuento. Cuenta la historia de un hombre varias veces casado y viudo, cuando su mujer descubre que oculta, en una habitación prohibida, los cadáveres de sus anteriores esposas. Barba Azul fue reimpreso en numerosas ediciones hasta la década de 1950 aproximadamente, cuando su popularidad decayó al considerarse una lectura poco adecuada al público infantil. Como el elemento central de la historia es el descubrimiento de los cadáveres de las esposas, Barba Azul resulta una historia difícil de rebajar para audiencias infantiles. Este factor, sin duda, ha contribuido al descenso de su difusión como cuento de hadas convencional. Sin embargo, el personaje de Barba Azul sigue apareciendo en otros ámbitos de la cultura actual, desde la ópera hasta los videojuegos. La influencia de este cuento ha sido tal que se denomina Barba Azul a un hombre que se casa y asesina a sucesivas mujeres, o que seduce y abandona a una serie de mujeres. Este personaje, Barba Azul, está basado en Gilles de Montmorency-Lavelle, el barón de Rais, llamado Gilles de Rais o Gilles de Retz,
nacido aproximadamente en septiembre de 1405 en un lugar desconocido y muerto el 26 de octubre de 1440 a los 35 años, y fue un noble francés del siglo XV que luchó los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Es tristemente conocido como el peor abusador sexual de niños de todos los tiempos. El tema Barba Azul versus el amor letal se publica en el álbum Gulp en 1985, con la autoría de Solari, aunque algunos agregan también a Bailinson, cuando la banda se preparaba para salir de la escena under y se vuelve a publicar en 1992 en el álbum En Directo, siendo uno de los temas tocados por Los Redondos en ese concierto. Asimismo, fue la canción elegida por el Indio para abrir su último toque en Olavarría, siendo el último show hasta el momento en 2017. Tiene 4 minutos con 14 segundos de duración y es el sencillo que abre el disco. Hay un texto que se le atribuye a Solari, un poco más antiguo, y el cual también voy a aprovechar para transcribir textualmente, ya que tiene una poca duración y creo que aplica bastante. Es un mundo donde hay una especie de pugna entre unas mujeres actualizadísimas, con pezones radioactivos, y un dios prisión, Félix Prisión. Es como que aparece la gloria de lo femenino, sonrisas pillas, manzanas firmes. Podría ser una continuación de Superlógico, que es quizá más clara, y también habla del límite de esa gloria, ya cuando viejas feas como monos manejan todo. Pero es importante decir que las canciones son pura forma, que es la música, y casi pura forma, que es la poesía, aunque en esta última instancia la poesía inevitablemente dice algo, pero eso recién se completa, en el caso mío que soy también cantante, con una gestualidad que muchas veces le agrega un rasgo de ironía. Si a una frase que parece medio fascistoide le agregas un ademán medio homosexual, cambia la cosa. En este podcast, dejando un poco la canción que nos trae el día de hoy, también propongo realizar, así como ya hice algunas lecturas, ir recorriendo la escritura del Indio, pero a nivel de libros, como es Escenas del Delito Americano, publicado en 2017, parte de una obra mayor llamada justamente El Delito Americano, y esta publicación tiene un prólogo, o como está impreso justamente en el libro, un prólogo de Marcelo Figueras, el mismo periodista que ayuda al Indio en su autobiografía. Así que a continuación, el prólogo de Escenas del Delito Americano. Existe un libro llamado El Delito Americano. Viene escribiéndose desde tiempos inmemoriales y se rumorea que su final no ha sido todavía puesto en palabras. Aún así, bastó con que fragmentos de ese tapiz circulasen por las catacumbas para que el libro adquiriese dimensiones míticas. Es fácil entender por qué. Con hincarle el diente a unos pocos párrafos se comprende que A. no se parece a nada que haya sido escrito aquí, y B. perturba profundamente. Su narración se transmite en una frecuencia distinta a la de las ficciones que solemos hojear. De observar una lógica, abraza aquella de la alucinación, y su estructura es fragmentaria o incluso, ¿por qué no?, fractal. Este deliberado escape de la linealidad trae a la mente un consejo del viejo tío Bill, Burroughs. Leer sus viñetas en cualquier orden no solo es posible, sino recomendable. O para ponerlo en los términos que propugnaba otro viejo eterno, Macedonio Fernández, al lector salteado me acojo. Una vez que se zambulle en la narración, El Delito Americano no es jarrón para el escaparate del bazar académico, sino literatura full contact, el lector descubre que está visitando en simultáneo pasado, presente y futuro. A la vez, lo asalta una sospecha epifánica, la sensación de estar cerca de una revelación que no entendemos del todo, pero nos reasegura por el simple hecho de saberla allí. Pero el libro que el lector tiene ahora entre sus manos no es ese libro. Esta edición reproduce tan solo una zona de la narración original, iluminada, el término es preciso, por las artes visuales de Serafín, y cuenta la llegada del peregrino a la casa de salud dirigida por un tal Semacendi, en el balneario de Dr. Belmes que existió en nuestra costa antes de que fuese devorada por la frivolidad. La clínica incluye una instalación subterránea donde Semacendi hospeda a un grupo de freaks notables de los primeros años 70, entre los que se encuentran Tariq Ali, Sherry Rubin y Abby Hoffman. La idea es que Semacendi ayude a esos freaks a recuperarse del precio que el combate contra el sistema se ha cobrado sobre sus cuerpos y psiquis. Por supuesto, existen sospechas acerca de las verdaderas intenciones del doctor. No está claro si trabaja en beneficio de la nueva izquierda
o le debe algo a esos neonazis con los que suele conversar lejos de oídos indiscretos. Lo indiscutible es que parte del tratamiento que brinda a sus huéspedes consiste en someterlos a la Mental Grammar Sphere, una cámara de deprivación sensorial. ¿Alguien recuerda Estados Alterados de Ken Russell? Que permite a los operarios de la clínica registrar los sueños de los navegantes. Lo que deslumbra a Semacendi es el hecho de que una vez flotando en esa oscuridad salina, los freaks no sueñen cosas distintas, sino exactamente lo mismo, visiones de un futuro muy próximo, en el cual el imperio dominante cedió poder ante otros feudos. Además de Rusia, participan de ese juego mortal tanto México, cuyo líder es conocido como Isaac el Loco, como una China convertida al cristianismo por obra de un sacerdote aficionado a la liturgia. Acá en el sur, Argentina, Chile y Uruguay consiguen mantenerse apartadas del caos. Mientras tanto, en el norte, Manhattan brilla como último bastión de la resistencia de la Nueva Roma. El relato de estas visiones no nos ahorra incertidumbres, simplemente lanza al lector en medio de la acción, como un náufrago que estrella su nave en un planeta desconocido. Aquí no existe la voz en off, que en un documental lo explica todo, ni guía turístico que pasteurice el viaje mientras nos protege. Una vez arrojados a ese futuro, hay que moverse rápido y estar atento, si es que se pretende sobrevivir. Cada personaje que aparece, cada rasgo de una tecnología ajena, y aquí hay mucho híbrido monstruoso entre lo biológico y lo chatarra que lo cubre todo, obligan a responderse pronto a la pregunta del millón. ¿Amigo? ¿Enemigo? ¿O...? Los lectores dados a preservarse de la intensidad de la experiencia acudirán a otras obras, en pos de parangones y paragolpes. A ellos les servirá rastrear ecos de El almuerzo desnudo, de William Burroughs, o de la ucronía que Philip Dick creó para El hombre en el castillo. Otros listarán las influencias del cómic en la sensibilidad del autor, tal como Serafín las ha vertido en estas páginas. Quien recuerde la revista Metal Harland, o específicamente piense en Moebius, Bilal y el Run Xerox de Liberatore, no estará descaminado. Los cinéfilos creerán ver un mix entre el Tarkovsky de la zona y el Coppola de Apocalypse Now. Y los más osados creerán leer una versión cyberpunk de Los Siete Locos, un eternauta que no cuenta una invasión alienígena, sino el suicidio masivo de una especie, o incluso una historia alternativa de la Argentina contemporánea de 1970 al 20. Por cualquiera de esos senderos llegarán a la misma conclusión. Superando la angustia de las influencias, el autor puso el pie en la puerta del mundo literario con un estilo personalísimo y una visión única, o sea, demostrando ser un escritor de verdad. Cosa que ya había anticipado, aunque con cuentagotas, en sus canciones. El resto se sumergirá en estas escenas como si el libro fuese una Mental Grammar Sphere, un sitio aislado del mundo o un mundo otro, donde las pulsiones se liberan y no hay más alternativa que soñar la verdad, donde el tiempo es uno y ocurre todo a la vez, donde la historia se mezcla con la ficción, si prefieren decir ciencia ficción, nadie los demandará, y deviene oracular de modo inquietante. Porque el futuro que avisora está lejos del optimismo científico e ideológico. En este sentido, el delito americano le lleva 40 años de ventaja a la remozada moda de las distopías. Y una cabeza más de chapa, desde que no juzga su pesadilla como totalmente negativa. Claro, siempre queda a mano el recurso de pensar que se trata tan solo de una fantasía. Como dice Darrell, otro miembro del personal de la clínica, después de todo, el delito americano es una fábula. Pero no. Los marginales de hoy no habitan en Sherwood, sino los basurales que anillan nuestras ciudades y son millones. Corren tiempos dorados para los ultras. Si no hago acuerdo con el Dr. Semacendi, es que esto es apenas el principio.